estén atentos. Vamos, Gael y Jimena. No sé por qué Gael a cada rato tengo que estar diciéndole que prenda la cámara. A ver, chicos, yo en este caso entiendo de que el Zoom no, la cámara no se apaga de manera automática, tiene que estar la cámara prendida. Entonces, la cámara se apaga siempre y cuando, uno lo haga de manera manual, así que la cámara tiene que estar prendida. Simplemente yo voy a, en este caso, a informar los que tengan la cámara apagada. Porque ya en el colegio nos ha dicho que nadie puede tener la cámara apagada. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión número 23, como le mencioné. Ok, lo que vamos a trabajar ahora son las conjunciones. Ya vamos a explicar qué son las conjunciones y en este caso vamos en este caso a ver ejercicios al respecto. Bien, entonces, vamos a ver lo que nos propone el autor. Dice, recordemos lo que es un conector. ¿Qué es un conector? Es la palabra o grupo de palabras cuya función es enlazar enunciados u oraciones. Entonces, uno de los conectores es la conjunción. Y en sí, la conjunción viene a ser, en este caso, es una palabra invariable, o sea, que no cambia, ¿ok? Porque no presenta accidentes gramaticales. Sirve como nexo o puente, entre otras. Palabras, como por ejemplo, además, puede indicar también adición, disyunción, oposición o explicación. Ya, bueno, yo mientras voy explicando, voy anotando quienes están con la cámara apagada, porque veo que uno les habla, ya, y no entienden. Entonces yo lo que voy a hacer es, en este caso, anotar todo aquel que esté con la cámara apagada. Entonces, cuando sus padres pidan un reporte de cómo se están portando en clase, ahí saldrá, en este caso, cámara apagada. ¿Ok? Listo. Ok, entonces, seguimos. En este caso, a ver, clases de conjunciones. Vamos con las conjunciones copulativas. ¿Qué son las conjunciones copulativas? Son aquellas que sirven para unir dos o más elementos. Transmiten la idea de adición. Son las siguientes. Tenemos la I y tenemos la E. Tenemos I y tenemos E. Por ejemplo, Juan habla e Ismael la escucha. María y Esteban aprobaron el examen. Visitaremos museos e iglesias mañana. ¿Qué sucede? Porque en este caso, si tienen la misma función, hay dos conjunciones distintas para una misma función. Lo que sucede es que en el caso de la E, ya, si te das cuenta, cada vez que uso la E, es porque hay una I a continuación de ella. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, digo, Juana y Inés. ¿Cuál es el problema aquí con, en este caso, Juana y Inés? El problema aquí es que se produce una cacofonía. ¿Pero qué es una cacofonía? Una cacofonía es cuando se repiten continuamente, en este caso, la pronunciación de dos letras o palabras. ¿Ok? Entonces, se produce una repetición, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a decir, ¿no? Juana y Inés, por ejemplo. Entonces, ese y es una repetición innecesaria. A ver, Fabricio, no es hora de comer, Fabricio, ya pasó la hora del almuerzo. Ya, pon atención a la clase. Juana y Inés.
Entonces, ese y es una repetición innecesaria. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, la gramática dice, puedes decir Juana e Inés, ¿correcto? Entonces, en este caso, por ejemplo, por eso que nosotros usamos la letra E, ¿ya? En esta disyuntiva. Cuando yo veo de que se pueden repetir dos I, uso una E, ¿correcto? Entonces, en ese caso, usarás la E cuando la siguiente palabra repita el sonido I. Tenemos que evitar la repetición innecesaria de sonidos, ¿ok? Por eso, Juana habla e Ismael la escucha, ¿ok? Entonces, cuando coloco esa conjunción E, estoy evitando la repetición. Ahora vamos con las conjunciones disyuntivas. ¿Qué es una conjunción disyuntiva? Son aquellas que nos dan idea de opción, es decir, que debemos elegir entre algo o alguien. Esas conjunciones disyuntivas son las siguientes. O. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿prefieres chicha o limonada? Hay una elección, ¿ok? Te están diciendo cuál escoges, chicha o limonada. Leticia u Oscar irá al paseo. Viaja en tus vacaciones o estarás aburrido. Ahora dirás, no, pero en este caso la conjunción U también es una disyuntiva. A ver, Fabricio, yo no le he dicho que salga. Tiene que estar ahí atento y mirando. Gael ya se perdió, no sé dónde estará Gael. Entonces, les decía, en el caso de la conjunción U, tiene las mismas características de la conjunción I y E. Usamos la conjunción U cuando la siguiente palabra comienza con, en este caso, la letra O. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo no puedo decir Leticia o Oscar, por ejemplo. Entonces, en este caso, si yo dijera Leticia o Oscar, en este caso, habría ¿qué cosa? Habría una repetición innecesaria. ¿Ok? Habría una repetición. A ver, Juan David, la clase está aquí, tu mirada tiene que estar a la clase, no arriba. ¿Ya? Entonces, si yo digo Leticia o Oscar, ahí hay una repetición. A ver, Juan David, tu mirada tiene que estar a la clase, no al costado. ¿Ya? Entonces, si yo digo Juan o Leticia o Oscar, entonces estoy repitiendo. Entonces las O en este caso se están repitiendo. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, ¿qué le coloco? Le coloco la disyuntiva U. Leticia, U, Oscar. ¿Ves? Entonces, al usar una disyuntiva, en este caso, uso la U. Ya no uso la O. Evito en este caso la cacofonía. ¿Ok? Listo. Es en cuanto a las dos primeras conjunciones. Ahora vamos con las conjunciones adversativas. ¿Qué son las conjunciones adversativas? Ya, en este caso son aquellas que expresan ideas de oposición. O sea, para unir dos ideas contrarias. Se usa para unir dos ideas contrarias. Las conjunciones son las siguientes, pero, sin embargo, ese más sin tilde, no es el más con tilde que usamos para expresar cantidad.
sí, no, etcétera, etcétera. Por ejemplo, te ayudo, pero primero terminaré la tarea. Buscó en su mochila, mas no lo encontró. A ver, ¿por qué? A ver, Jimena, ¿por qué estás con la cámara apagada? Ya, entonces, ahí tengo, por ejemplo, buscó en su mochila, mas no lo encontró. Está expresando dos ideas contrarias. Tiene mucho dinero, pero no es feliz. ¿Ok? Igual, ideas contrarias, ¿ok? Cuando expresamos ideas contrarias, estamos usando en este caso una conjunción adversativa. ¿Ok? Muy bien. Ya, ahora, vamos con las conjunciones explicativas. Vamos a ver qué son las conjunciones explicativas. ¿Ya? Son aquellas que unen dos proposiciones, ¿ok? Donde la segunda es una explicación de la primera. Son, en este caso, las siguientes, es decir, o sea, o en este caso alguna similar. Por ejemplo, Lucero ríe a carcajadas, es decir, está feliz, o sea, sucede un hecho y tenemos que explicar por qué se da ese hecho, ¿no? Lucero ríe a carcajadas, es decir, está feliz. No llora ni ríe, o sea, está dormido. Te está explicando por qué no llora y no ríe. Aprobó el examen, es decir, disfrutará las vacaciones. Entonces, es una proposición, o sea, una oración que me dice una acción y uso, en este caso, este conector para poder explicar el por qué se da esa situación, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esas se llaman conjunciones explicativas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, antes de ir con los ejercicios, ya vamos a dar nuevamente un repaso de lo que acabamos de ver. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es una conjunción? Es una palabra invariable. Y lo vamos a ver en los ejercicios. Tú a las demás categorías le vas a poder, en este caso, cambiar de género, de número, ¿ok? Pero las conjunciones van a ser iguales, ¿ya? Van a ser iguales y lo vas a poder ver. Entonces, por eso se le llama palabra invariable. Su función, la función de las conjunciones es en este caso servir de nexo o puente para, en este caso, para unir palabras. Eso es su función, unir palabras, ¿no? Palabras o frases. Además, pues, también tienen un cierto significado, ¿no? Porque hay conjunciones que se usan, por ejemplo, para adición, otras para disyunción, otras para oposición, otras para explicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, recordemos las clases de conjunciones. Tenemos las conjunciones copulativas, que son aquellas que se ven para unir dos o más elementos. Transmite una idea de adición, ¿no? Juana habla e Ismael escucha. Esteban y María aprobaron el examen. Visitaremos museos e iglesias mañana, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, las conjunciones del caso serían y la conjunción por ejemplo, ¿ok? Ya, más niños que están con la cámara apagada. Samir, Juan David. ¿Eh? Igual ya están reportados. Juan David mirando a la cámara, no mirando arriba. Samir, por favor, tiene que estar sentado, no echado, ¿ah? Me parece, está echado, me parece. Ah, está sentado, ya.
Ven que está sentadito. Ok, entonces, decía en ese caso que las conjunciones copulativas sirven para unir, en este caso, dos o más elementos. Transmiten idea de adición, ¿no? Tenemos la I y la E. La E, ¿cuándo se usa? La E se usa cuando la siguiente palabra tiene como letra inicial la I. Entonces queremos evitar una repetición innecesaria. Por eso usamos la E. En el caso de las conjunciones disyuntivas, son aquellas que nos dan idea de opción, es decir, que debemos elegir entre algo o alguien. Son las siguientes, o U, por ejemplo. ¿Prefieres chicha o limonada? Leticia u Oscar irá de paseo. Viaja en tus vacaciones o estarás aburrido. O estarás aburrido, ¿ok? Entonces, igual, acá lo que se expresa es, en este caso, opción, te da a elegir, ¿no? ¿Prefieres chicho o limonada? ¿Qué frase para más certera, no? Pues hay una opción de elegir, qué es lo que tú quieres, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esa opción, es una disyuntiva. Ahora, en esa disyuntiva, como te digo, sucede lo mismo que con la conjunción copulativa. Es decir, que en ese caso tenemos otra disyuntiva que tiene casi la misma función. Solo que se usa para evitar una repetición innecesaria, como por ejemplo la U. ¿Ya? Entonces, si yo quiero evitar decir Leticia o Oscar, porque estaría en este caso generando una repetición innecesaria. Entonces coloco la disyuntiva U. En el caso de las conjunciones adversativas, expresan idea de oposición, o sea, es para unir dos ideas contrarias. Las conjunciones son pero, sin embargo, más sin tilde, ese más sin tilde y signo. Ok, ahora, en este caso no hay una obligación, o sea, tú puedes usar indistintamente estas conjunciones, o sea, le puedes colocar a una conjunción sin embargo, a otra pero, a otra sino, a otra más, y no va a variar el significado, o sea, no hay un requisito para, como en el caso de las dos anteriores, que decíamos, ¿no? Usas y si no, y si la otra palabra que continúa empieza con i, usas e. Y en el caso de las disyuntivas igual, usas o, y si en el otro caso hay una palabra que empieza con o, usas u. Acá no hay este caso. Aquí no hay este caso, ¿correcto? Entonces, acá, por ejemplo, puedes usar pero, puedes usar más, puedes usar sino, puedes usar sin embargo, de manera indistinta, ¿ok? Obviamente que en un texto, cuando creas en un texto, tampoco no vas a abusar de las conjunciones y usarlas a cada rato, porque igual sería una especie de distorsión del lenguaje, ¿ok? Pero en este caso hay la posibilidad abierta de usarlo según criterio propio. Las conjunciones explicativas, ya en este caso, unen dos proposiciones, donde la segunda es una explicación. O sea, para yo usar esta conjunción explicativa, yo debo, mis oraciones deben ser una explicación, donde la segunda tiene que explicar lo que sucede en la primera conjunción. ¿Ok? Por ejemplo, Lucero ríe a carcajadas. Entonces, si yo voy a explicar por qué Lucero ríe a carcajadas, entonces, ¿qué coloco? Puedo colocar es decir, o sea, ¿ok? Igual también es indistinto, no necesariamente, o sea, no hay un requisito para colocar es decir en algunas frases, o en todo caso, o sea en otras. No, es indistinto. Puedes usarlo de acuerdo a criterio propio, ¿ok? Entonces, pero la idea es que ambas conjunciones, en este caso, digan o hablen o mencionen, ya, o mencionen, en este caso, tengan la condición de que sea una acción y luego viene su explicación. Si hay eso, podemos usar las conjunciones explicativas, ¿no? Por ejemplo, yo no llora ni ríe, o sea, vamos a explicar, está dormido, ¿ok? Esa es como que la anticipación de algo, ¿ya? La anticipación. Entonces, en este caso, si me dicen o sea, es porque yo
entenderé de que van a explicarme el por qué, ¿correcto? Igual, la idea es que uses esto a criterio propio, pero cuando se hace un texto hay que evitar la repetición frecuente, o sea, no vas a poner o sea. Ya es un texto que en este caso tiene un vicio de lenguaje. ¿Ok? Muy bien, entonces, esas son en este caso las 4 clases de confusión. Vamos a ver algunos ejercicios en el tiempo que nos da. Tenemos todavía unos 5 minutos y más, donde vamos a ver unos cuantos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en la primera dice, ¿prefieres ir al cine o comer? Entonces, para saber qué tipo de conjunción está usando, primero yo debo identificar dónde está la confusión. ¿Prefieres ir al cine o? Ah, ya, entonces acá tengo un o. Entonces, ¿qué tipo de conjunción será? Si es o, debo recordar que el o me da alternativas. Entonces, o tengo que escoger una opción o la otra opción. Entonces, cuando se da así, ¿qué tipo de conjunción es? Se llama disyuntivas. ¿Ya? Entonces, una disyuntiva es cuando en este caso, la conjunción me expresa, ¿qué cosa me expresa? Una alternativa. O sea, no, debo elegir una opción u otra, ¿correcto? Bien. Seguimos. Buscó al profesor, mas no lo encontró. Igual, debo buscar dónde está la conjunción adversativa. La conjunción adversativa está en más, por ejemplo. Entonces yo digo, buscó al más, no lo encontró. ¿Ya? Entonces, ese más, ¿qué me indica? Me indica que a pesar que hizo algo, no lo pudo hacer. O sea, son ideas contrarias, ideas opuestas. Entonces, es en este caso adversativo. ¿Ok? Porque me presenta ideas contrarias. ¿Ya? Ideas contrarias. Entonces, de alguna manera, esos son los ejercicios. Todavía vamos a hacer más luego de terminada en la segunda hora, mejor dicho, vamos a continuar con más, ¿ya? Pero entonces voy a insistir con los tipos de conjunciones que en este caso vamos a ver. Las copulativas son aquellas que sirven para unir, dan una idea de adición. Pueden ser y pueden ser e. Las disyuntivas son aquellas que nos dan idea de opción, es decir, elegir entre algo o algo, ¿no? Las disyuntivas son o en todo caso u. Las adversativas son aquellas que dan idea de oposición. Une ideas contrarias, ¿ok? Las alternativas son sin embargo, pero, más o sino. Y en este caso Gaela, estás acá prestando atención, ¿no? Porque veo que estás riendo, estás ahí, no sé a quién le estás riendo. Ya, las explicativas unen, en este caso, dos proposiciones. La segunda es la explicación de la primera. O sea, en la primera tiene que contarte un hecho y en la segunda tiene que haber una explicación del hecho. Ese es el formato con el cual podemos nosotros ubicar una explicativa. ¿Ok? Las conjunciones explicativas son es decir, o sea, ¿correcto? Podemos, o sea, revisamos nuevamente la oración. Lucero ríe a carcajadas. Es decir, está muy feliz, ¿ves? O sea, está explicando en la segunda. Te está diciendo por qué Lucero ríe a carcajadas. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber, ¿ok? Muy bien. Entonces, con esas 4 ya reconocidas, vamos a poder desarrollar los ejercicios en ese caso, la hora que viene, de la siguiente hora, ¿ok? Bien.
Igual veo acá, otra vez, Gael, otra vez está con la cámara apagada. O sea, Gael, yo no puedo repetir varias veces que tengas la cámara prendida. En el día de hoy he contado como 8 veces que te estoy diciendo, prende, prende. ¿Ya? La cámara tiene que estar prendida todo el rato, toda la clase. ¿Ok? No quiero estar repitiendo a cada rato algo que ya se dijo. Bien. Descansamos, vamos a descansar. Volvemos en 5 minutos para la hora práctica. ¿Ok, chicos? Entonces, vayan, descansen, relájense y volvemos en 5 minutos. ¿Ok? Nos vemos. Chao. Profesor.